Hoy es domingo 28 de noviembre del 2021 y a escasos 2 días de comenzar o de finalizar el acuerdo de los jugadores con la Major League Baseball, en el cual se espera que exista un proceso de negociación. Los equipos están tratando de firmar sus jugadores para no o para evitar que en este receso que pudiera haber mientras duren las negociaciones, pues se enfríe la contratación de jugadores o se prolongue pues el proceso de negociación e impide el movimiento de la preparación para los equipos de temporada. Ahora bien, quise hacer este programa porque tengo muchos amigos y muchos fanáticos, de hecho hay muchos a nivel mundial, que son fanáticos de los Yankees de Nueva York. Y ellos están desesperados porque quieren saber qué va a pasar con el equipo de los Yankees y qué opciones podrían tener para mejorar el equipo tras el fracaso del año anterior y tener ya desde el año 2009 que no llegan a una serie mundial. Pues bien, voy a tratar de hacer un análisis lo más concreto posible, pero real, sobre la situación de los Yankees de Nueva York. El actual roster de 40 del equipo tiene por posiciones los jugadores que aquí se mencionan. Los jugadores que aparecen en amarillo son los jugadores que actualmente están en el roster de 26 y los jugadores que aparecen en blanco son los que están en el roster de 40, pero que no están incluidos en el roster, digamos, activo el día de hoy, al roster de 26, o lo que podría ser el equipo con el cual el manager Boone salga en su line-up para competir en la temporada próxima. Nótese que hay dos jugadores de la parte que están en blanco, que tienen letras rojas, que son Osvaldo Cabrera, que es un utility que juega tanto la segunda, la tercera y el short, y batea ambas manos, y Everson Pereira, que es un outfield, que tuvieron que ser protegidos por la famosa regla 5. Es decir, el equipo le dan un listado de jugadores que ya por su tiempo de servicio o su edad deben ser protegidos en el roster de 40, so pena de que pueda algún equipo reclamarlos y llevárselos. Ellos decidieron de 4 jugadores que tenían en la lista proteger estos dos. Los otros los dos fueron dejados y nadie los ha tomado hasta el momento. De esa manera, pues el cuerpo monticular es, como los vemos acá, Jerry Cole, Luis Severino, Jameson Tyron, Jordan Montgomery, Domingo Germán, Néstor Cortés y David García en el roster de 40 para ser movido en cualquier momento. También en el roster de 40, sin estar en el roster activo de 26 al día de hoy, Luis Gil, Joendris Gómez, Michael King, Luis Medina, Stephen Readings, Clark Schmidt y JP Sears. En el catcher, pues los dos catchers que tienen ahorita en el roster de 40 están en el roster de 26, que son Gary Sánchez y Kyle Higashioka, designado Michael Stanton. En primera base está Luke Boyd en el roster de 26 y Chris Gittens como posible alternativa de ser subido en cualquier momento en caso de una emergencia. En segunda base están LeMahieu y el mencionado Osvaldo Cabrera, que estaría en el roster de 40 nada más. En el shortstop, Gleyber Torres y Oswald Peraza, quien forma parte del roster de 40, pero no estaría activo en el roster de 26. Y en la tercera base, Giovanni Urshela y Miguel Andújar. Acuérdense que Andújar puede jugar tanto en la tercera como en el outfield. Los pitchers relevos, Chapman, Britton, Loaiziga, Green, Holmes, Joely Rodríguez, Wandy Peralta, Lucas Leach, Albert Abreu y Ron Marinaccio. Estos dos últimos estarían en el roster de 40, no en el roster regular. Y en el outfield, Aaron Judge, Aaron Hicks, Joey Gallo, Esteban Florial y el mencionado Pereira en el roster de 40 por si acaso cualquier emergencia. Esa es la situación actual. Cualquier movimiento que se vaya a hacer o cualquier análisis, vamos a partir de este roster. Es decir, si queremos decir, como dice gente, bueno, ¿y por qué no contratan a Mark Scherzer? ¿Y por qué no contratan a Robbie Ray? Bueno, sería añadir un pitcher en el starting pitcher y sacar a alguien del roster de 40 en su lugar. Este sería el roster de 26 con el cual tendríamos que trabajar, digamos, en primera instancia.
Entonces, de esta manera, yo quisiera llegar al punto crucial. Los Yankees tienen una nómina en este momento, con esos jugadores que aparecen allí, contractual de $225.6 millones, 8.8 millones en el catcher, o los catchers, los dos catchers, infield 46.1, outfield 39.5, starting pitcher o pitcher abridores 58.3 y pitcher relevo 44 y designados 29. Para el 2023, fíjense este detalle, tanto Higashioka como el amigo Sánchez, Gary Sánchez se declararía agente libre y no tendrían opciones de catcher sino en las ligas menores. El infield bajaría a 28.5 y el outfield bajaría a 10.8 millones de dólares. Y ya les voy a explicar por qué. Los pitchers abridores se mantendrían en 51 millones. Los pitchers relevos se irían a cero prácticamente por la parte contractual. Y el designado, pues que es Stanton, se mantendría con 32 millones de dólares. Fíjense ustedes, aquí tienen la nómina proyectada y los pasos que tienen cada uno de esos jugadores que hemos mencionado en el roster de 40. O digamos la mayoría de ellos. Los que no están mencionados son jugadores que están en un proceso de control por el equipo y después comenzarían su proceso de arbitraje. De esta manera, pues podemos ver todos los diferentes jugadores, pero hay que hacer notar aquí algo tremendamente importante. Esta es la parte de pitchers, que en el 2023 se declararían agentes libres Zach Britton, Chapman, Chad Green y el abridor Jameson Taillon, lo cual representaría para el equipo un golpe bastante grande en cuanto a la parte de relevista. Pero en el 2022 los relevistas se mantienen tal como están. En cuanto a los bateadores, y es el punto donde quiero llegar y donde vamos a empezar a hablar sobre las posibilidades de los Yankees. Como dijimos, Sánchez en el 2023 se declararía agente libre y Higashioka iría un proceso de arbitraje. El 2023 está ganando apenas 1.300.000 y LeMahieu pues mantendría sus 15 millones durante los siguientes años. A Gleyber Torres 2 procesos de arbitraje. Urshela 1 más y después agente libre. Boyd 2 más y después agente libre. Y Andújar 2 más y después agente libre. Pero en el outfield, Aaron Judge, que está proyectado a ganar contractualmente 17 millones en el año 2022, se declararía agente libre el 2023. Eso bajaría la nómina de no firmarse o de declararse agente libre Aaron Judge en 17 millones de dólares en el outfield. Y quedaría el equipo prácticamente sin outfield porque Joey Gallo, que es el otro que tienen con contrato garantizado este año de 9,5 millones, también se declararía agente libre en el 2023. ¿Qué necesitan los Yankees? Los Yankees necesitan en primer lugar extender a Aaron Judge. En el segundo lugar, buscar un shortstop, dado a que ya Gleyber Torres no está considerado como jugador de shortstop, sino como jugador de la segunda base y quizás la tercera base. Y debería buscarse un shortstop. Para eso hay 3 vías. O se contrata un agente libre, o se contrata un shortstop por 2 años como agente libre, es decir, a esperar que se desarrollen los jugadores que tengan en las granjas, o buscar un cambio por un shortstop con alguno de los equipos. La tercera prioridad, y yo diría que las 3 son atadas una de la otra, conseguir un catcher defensivamente confiable. No dudamos del bate de Gary Sánchez, pero definitivamente o la presión de jugar en la receptoría lo ha llevado a bajar su bateo o hay una combinación de las dos cosas. Y por último, tratar de añadir jugadores de posición con alto porcentaje de envasado. Los Yankees han tenido, sobre todo en los jugadores que están colocados de primero y de segundo, muy mal el porcentaje de envasado y ante bateadores de slugger como los que tienen, lo ideal es tener bateadores que puedan envasarse para ser traídos con los clutch o los jugadores clutch.
Entonces, definitivamente hay que extender a Aaron Judge, como lo vemos en esta gráfica. El equipo va a tener como una nata o una cantidad más o menos fija de 90 millones en los próximos 5 años, porque Gary Cole, LeMahieu, Aaron Hicks y Stanton tienen contratos ya garantizados durante ese proceso. Quizás Aaron Hicks en el 2026 tiene una opción de 12 millones y medio que el club se podría permitir aceptar. Y la otra cosa es que todos estos jugadores pitchers que aparecen aquí, más Gary Sánchez y Joey Gallo, estarían declarándose agente libre el año que viene. Es decir, cualquier decisión que se vaya a tomar hay que pensar en este año y también hay que pensar en el próximo año. Esto que quede bien claro. La primera opción del shortstop es buscar un shortstop agente libre. Fíjense ustedes, aquí tengo las diferentes opciones y voy a hacer un comentario breve de cada uno de ellos. Corey Seager se estima que debería ganar unos 32 millones de dólares de acuerdo a Sport Track. Tiene 28 años y es un jugador con un WAR de 3,7 y tiene un averaje de 3,06 en la última campaña, un porcentaje de envasado de 394, slugging de 521 y envasado más slugging de 915. Realmente impresionante. Él obtiene 14% de las veces que él batea base por bola y 19% se poncha. Esto es debajo de la media que debería haber para un pelotero de Grandes Ligas, que es 20%. Trevor Story, que tiene un año más, aspiraría a ganar alrededor de 29,800, casi 30 millones, tiene un WAR de 4,2, pero sin embargo, su averaje apenas es 2,51. El on-base percentage es 3,29, muy por debajo de lo que debería ser para un pelotero de ese tipo, que debería ser alrededor de 3,50. Y obtiene 10% de base por bola, pero se poncha 26% de las veces. Carlos Correa, que yo lo descartaría ya prácticamente porque en base a los comentarios que hizo es difícil que la gerencia de los Yankees firme a Contreras, a Carlos Correa después del comentario que hizo. Es una opinión muy personal. Pero bueno, aquí está también 26 millones 600, tiene 27 años, fíjese, cada uno menor que el otro. Y tiene 366 de porcentaje de envasado, 485 de slugging, .850 de envasado más slugging, y tiene 14% de base por bolas y 21% de poncho. Es decir, una situación muy similar a la de Corey Seager con un año de edad menos. En cambio, Javier Baez, que tiene 30 años, 2 más que Seager y 3 más que Correa, aspiraría alrededor de 24 o 25 millones de dólares. Y es un jugador que se poncha, hay que hacer notar que se poncha un 37% de las veces y no agarra base por bola, es decir, tiene 6% de porcentaje al bate en base por bola. Además, su porcentaje de envasado es apenas de .319, es decir, es un jugador que o se poncha o la bota de jonrón. Es un buen corredor, es un jugador muy agresivo y a la defensa pues también es un jugador que es muy creativo y tiene mucha habilidad para, sobre todo para jugar Caribe. Marcus Semien valdría alrededor de 20 millones porque tiene 31 años, tiene un WAR exageradísimamente bueno de 7,1 y tiene un slugging de 5.38. Su porcentaje envasado es de .334. ¿Por qué? Porque se poncha 22% de las veces y 10% toma base por bola. De Semien yo tendría que hacer un comentario. Semien, cuando fue cambiado de Oakland a los Azulejos de Toronto, se comentó y muchos reportes de scout decían que era debido a que Semien ya no tenía rango o no era un jugador muy hábil en el shortstop. Entonces pensar en Semien como un shortstop sería algo bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque creo que esa movida de haberlo llevado a Toronto a segunda base no le iban a quitar el puesto a Bobby Shett. Era simple y llanamente porque Semien podría tener una mejor campaña. Y fíjense ustedes que la tuvo. Entonces, Semien podría ser firmado mayoritariamente por un equipo que lo quiera en segunda base, básicamente. Hay otros agentes libres como Andrelton Simmons, Eiri Adrianza y José Iglesias, que los menciono aquí. También está Freddy Galvis dentro de la lista. Y Simmons es un bateador realmente con un averaje muy bajo en los últimos años. Es un jugador que tiene un porcentaje de ponches bastante bajo, pero no toma muchas bases por bola. Es un jugador defensivamente bastante bueno,
digamos, un jugador calibre guante de oro. A mí me gusta Eddie Adrianza también porque es un jugador que es bastante agresivo. Podría ser una ficha para contratarlo como agente libre solo en caso de que se quiera cubrir la vacante durante un par de años. Y está Candelita Iglesias, que es un jugador con su WAR en 2,6, un jugador que se poncha muy por debajo del promedio en Grandes Ligas, pero no toma muchas bases por bola. Ahora bien, lo de buscar un shortstop por 2 años, tipo Iglesias, tipo Eddie Adrianza, tipo Andrelton Simmons, sería esperar que se desarrolle el primer prospecto, el prospecto número 1 de los Yankees, el número 15 de las grandes ligas y el número 15 dentro de los shortstop de todos los prospectos, que es Anthony Volpe. Es un nativo de la región donde están los Yankees, tiene 20 años, batea a la derecha y fildea a la derecha, obviamente. Está en nivel clase A, pero siempre ha habido la duda, fíjense ustedes que en el reporte de Scout que aparece en verde aquí, tenemos que su brazo no es lo suficientemente potente y el fildeo un fildeo promedio. Y fíjense que Cashman en una declaración dijo que él no tenía preocupación por el problema defensivo. Él está consciente que muchos jugadores empiezan en el short, de hecho son firmados como shortstop y terminan en segunda o en tercera, pero pareciera que al largo plazo Volpe podría terminar jugando en cualquier otra de las posiciones por esa falta de habilidad que tiene ya cantada en su defensa. Eso podría ser un escenario. Entonces, esperar 2 años para que Volpe se desarrolle y después pasar por un problema similar al de Gleyber Torres sería fatal para el equipo, porque inmediatamente tendrían que moverlo a otra posición. La otra opción que está dentro del roster de 40 ahorita, que es Oswald Peraza. Peraza, en cambio, es un jugador que tiene un año más, tiene mucha mejor, fíjense ustedes en el reporte de Scout, tiene 60, esta puntuación es de 20 a 80, tiene un brazo de 60, evaluado en 60 y un fildeo en 60, mucho mejor que el de Volpe, pero es un jugador que a pesar de que no desarrolló muchas habilidades para batear, ya se cree que es un jugador de 15 a 20 jonrones y sobre todo corre las bases muy bien. Robó 44 bases en 54 intentos en 159 juegos, lo cual le podría dar quizás una ventaja desde el punto de vista del fildeo y de su habilidad para correr las bases como shortstop, pero no en este momento, sino quizás dentro de un par de años. Es decir, los Yankees podrían ir a una alternativa de un shortstop mientras este par de jugadores se terminan de desarrollar. Esa sería una de las estrategias. Y la otra sería buscar un cambio. Fíjense ustedes que ellos podrían obtener a Paul DeJong. Estos jugadores que estoy mencionando aquí, de hecho hay uno que ya está eliminado el día de hoy. Para mí está eliminado. Paul DeJong, el equipo de los Cardenales de San Luis va a tratar de salir de él. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen jugadores, de hecho ya tuvieron un jugador que jugó en el juego de Wild Card, que fue alineado como shortstop. Y ellos piensan ya desarrollar ese jugador y muy probablemente Paul DeJong sea colocado en el mercado, que tiene un contrato de 6.2 millones de dólares y va incrementando hasta 15 millones en el 2025. Esta es una opción cara. Es un jugador que tiene un averaje o tuvo un averaje muy bajo, se poncha mucho y no obtiene muchas bases por bola. Pero ahí está, es una opción, es un shortstop sólido, defensivamente es bastante bueno. Luego está Jake Cronenworth, que me gustaba mucho porque él aparecía en el equipo de los Padres de San Diego, pero pensaba que básicamente su desempeño a los 28 años estaba bastante bloqueado por la presencia de Manny Machado, Tatis y Frazier. Pero el día de ayer los Marineros de Seattle contrataron a Frazier, lo que indica que Cronenworth va a quedar en la segunda base del equipo y por lo tanto no será cambiado. Es un jugador muy bueno porque tenía 3.40 de envasado, apenas está ganando el sueldo mínimo a pesar de sus 28 años y tenía 3 años de arbitraje más. Pero bueno, descartémoslo. Pero donde sí hay una oportunidad bastante factible es tanto en los Reales de Kansas City con la presencia de Nick López. Nick López la temporada pasada tuvo una temporada estupenda. Robó 22 bases, tuvo un averaje de 300, batió 150 hits,
un porcentaje envasado de 365 y un on-base process logging de 744. Jugador que se poncha 15% de las veces y 10% obtiene base por bola. Sería ideal. Un jugador que tiene un alto poder de envase y podría ser un primer bate estupendo jugando en el shortstop, bateando detrás de LeMahieu y de George. Sería estupendo. ¿Por qué digo que es factible? Porque los Royals de Kansas City tienen otro shortstop que es el hijo de Mondesi, que es un jugador muy hábil, que ya ha demostrado muy bien que es muy bueno a la defensiva y corre mucho también. El bateo ha estado un poco controlado, malo quizás por las lesiones, pero además de eso, el prospecto número 2 del béisbol, que es Bobby Witt Jr., estaría llegando a grandes ligas muy próximamente. Por lo tanto, un cambio con Kansas City por algún jugador clave que ellos estén necesitando, porque Kansas City está tratando de ir armando un equipo competidor, podría ser factible. Y los Yankees podrían meterse en este jugador, quizás unos 2 o 3 años. Si el jugador pega, se queda. Si no, ya vienen los muchachos de relevo. Y el otro es el venezolano Luis Arraez, el famoso Regadera. Tiene 25 años apenas, está en contrato de arbitraje hasta el 2025. Este señor batió 294, se envasó 357 promedio de envasados y se poncha apenas 11% y 10% en base por bola. Sería un abridor extraordinario. ¿Y por qué yo lo menciono acá? Sencillamente porque los mellizos de Minnesota están en cualquier momento por colocar en el shortstop a el novato Royce Lewis, que sería uno de los novatos también más preciados en las grandes ligas, y quizás alguna negociación por alguna posición o por algún jugador que ellos bien necesiten podría ser interesante. Andrés Jiménez lo menciono también acá porque a pesar de que el año pasado no tuvo unos números muy buenos, sí había demostrado con Cleveland ya que podría ser un jugador muy agresivo y muy bueno, y lo que tiene son apenas 23 años. Estas son algunas opciones como muchas. No quiero decir que estas son las únicas. Esto queda ya en la mente de ustedes, pero lo que sí es que el equipo necesita un shortstop o bien por un tiempo o un agente libre. Fíjense ustedes que aquí volvemos a lo mismo. Está la lista de los posibles agentes libres. Bueno, la tarea de conseguir un catcher defensivamente confiable es bien difícil y complicada. Fíjense ustedes, a la izquierda aparece el listado de los agentes libres 2021. Quizás Jan Gómez o Roberto Pérez podrían ser opción para los Yankees, quizás para alternarse con Higashioka en caso de que Sánchez salga del equipo. Pero volvemos a caer en lo mismo y en la conclusión que han llegado los Yankees. Prácticamente ante este espectro de catchers que están disponibles en el mercado y las posibilidades de tenerlo, Gary Sánchez sigue siendo una alternativa bastante viable. Pero bien, pasémonos por las diferentes opciones. Al igual que George y Gary Sánchez, Wilson Contreras de los Chicago Cubs estaría declarándose agente libre al final de la próxima campaña. Pero coincidencialmente Contreras gana lo mismo que gana Gary Sánchez en este momento. Entonces, fíjate, aquí hay varias alternativas que podrían producirse. Habría que ver si el equipo de los Cubs quiere ser contendiente este año, que han dicho que lo quieren ser, pero yo no veo cómo, porque de verdad salieron de la mayoría de los jugadores y una transición no se hace de un año a otro. Y estén en capacidad de negociar a Wilson Contreras. Eso sería lo ideal. Ese es el de todos los catchers que podrían estar más o menos disponibles, la mejor opción para los Yankees de Nueva York. ¿Y cómo podría darse ese milagro? Ese milagro podría darse por una cosa mágica que se va a llamar el bateador designado en la Liga Nacional. Es probable que los Cachorros decidan o puedan hacer algún cambio que involucre a Gary Sánchez para colocar a Gary Sánchez como bateador designado en la Liga Nacional y sobre todo un estadio como el de los Cachorros de Chicago. Entonces la factibilidad de tenerlo es bastante amplia. Jan Gómez, por su parte, es un catcher defensivamente bastante bueno, es un veterano, ya tiene 34 años. A pesar de que tuvo un WAR de 1,8, que es bastante bajo, Contreras lo tiene por encima de 2 y Gary Sánchez lo tiene en 2, a pesar de su defensiva cuestionada. Y es agente libre en este momento, es un jugador que debería costar alrededor de 6 millones.
Y quedan otros como Austin Nola de San Diego, que probablemente sea transferido o pueda hacer estar en el mercado como cambio, ficha de cambio, debido a que ya ellos tienen también al catcher, al catcher Caratini, que es el catcher personal del pitcher Yu Darvish. Pero adicionalmente hay el catcher Campuzano que ya viene tocando corneta, como quien dice, hacia las grandes ligas. Está Roberto Pérez y está el ganador del guante de oro, Jacob Stalin, que está en 2.600.000, tiene dos procesos de arbitraje, pero uno nunca sabe si agregándolo a algunas piezas los Yankees pudieran meterse. Estas son las opciones, digamos, más disponibles, pero yo creo que la opción que me parece que sería más conveniente para el equipo a mediano y a largo plazo sería Wilson Contreras. Bueno, yo hablé de añadir jugadores de posición con alto porcentaje de envasado, porque, por ejemplo, hay tesoros por allí. Tenemos un Tony Kemp que juega la segunda base para Oakland y tiene un porcentaje de envasado de 382 y un slugging más envasado de 800. Se poncha 15% de las veces y toma bastante base por bola, robó 8 bases. Un jugador que puede jugar la segunda base y el outfield. Sería a lo mejor un abridor excelente para el equipo. Y fíjense ustedes que tiene un porcentaje de envasado, digamos, comparado con jugadores como José Ramírez o cualquiera de los mayores, el mismo Chris Taylor o cualquiera de ellos, muy superior. Y adicionalmente es un jugador que tiene un porcentaje de strokeout de ponches muy bajo y en bases robadas pues prácticamente domina a todo el mundo. Sería una buena opción, un jugador que todavía está bajo control del equipo con arbitrajes y estaría ganando 2.200.000. Eso sería un cambio muy útil. Fíjense ustedes que Olson, que ha sonado mucho, en realidad en este momento no sería una necesidad inminente para el equipo. Es un jugador de 12 millones en este momento, pero quizás aspiraría mucho más a un contrato largo porque es un jugador de apenas 28 años. Tiene 371 de porcentaje de envasado y 911 de slugging. Se poncha el 20% de las veces y 16% toma base por bola. Pero es un jugador sumamente costoso. Todo esto lo quiero llevar es por la siguiente conclusión. Que firmara quizás a Matt Olson por 15, 20 millones de dólares por año, un contrato de 8, 10 años, sería darle una bofetada en la cara a Aaron Judge. Ellos no pueden hacer este movimiento sin antes asegurar a Aaron Judge. Si no, prácticamente perderían a Aaron Judge. Y bueno, se puede correr el riesgo. Tomamos a Olson, perdemos a Judge y después vemos qué hacemos. Pero creo que en el orden de prioridades está firmar a Aaron Judge. También está Anthony Rizzo, que costaría muchísimo más por su edad, 32, y es un jugador de 3.40 de envasado, ya lo conocen bien, no se poncha tanto, no toma mucha base por bola, pero es un jugador suficientemente veterano. Y aquí pongo algunos pues de los jugadores que están, inclusive Chris Bryant. Fíjese, Chris Bryant tiene 3.53 de envasado y 8.35 de slugging. Más envasado y se poncha 26% de las veces. Si lo compara con Tony Kemp, tiene 382 de envasado y tiene 800 de slugging, que es muy parecido, pero se poncha el 15% de las veces y 16% de las veces toma base por bola. Es decir, hay que ser bastante creativo en este aspecto porque a lo mejor pueden haber jugadores que combinados con los jugadores actuales le den un cambio al equipo. A mi manera de ver, y esto es discutible, pero como guía, el equipo quedaría de esta forma. Acuérdense que el equipo debería tener un roster de 26 jugadores. Estarían Boyd, LeMahieu para alternarse en la primera base, con LeMahieu y Torres para alternarse en la segunda. Es decir, LeMahieu estaría entre esas dos. Para mí Corey Seager debe ser el shortstop ideal para el equipo. Es zurdo y es un jugador que corre y además se envasa y debería estar en el shortstop. En tercera base definitivamente Giovanni Urshela. En el catcher Contreras, la mejor opción que tienen ellos. Y en el outfield estarían Galo, Andújar, alternándose en el left field, con posibilidades de cambio de alguno de ellos. Hicks, con su contrato todavía por 5 años en el center field, y George en el right. Y los suplentes serían Higashioka como catcher y Floreal para el outfield. De esta forma le queda al equipo una movilidad bastante cómoda, porque acuérdense que Urshela puede jugar el short, Torres puede jugar la tercera, la segunda. Es decir, hay cierta flexibilidad. Tanto podría alinear en el outfield y podría poner designado a cualquiera de los otros. Pero dejo en azul jugadores que o bien podrían ser cambiados o bien podrían salir del equipo de 26. Esa sería para mí la estructura.
Señores, no nos enfoquemos, no quiere decir que yo estoy por favor de Corey Seager, que lo estoy, o de Contreras, sino que tendría que haber un short y un catcher en ese equipo nuevos. La rotación de abridores quedaría con Gerrit Cole, Severino, Montgomery, Taillon, Cortés y Germán. En realidad es una rotación para abrir la temporada bastante buena. Es una rotación de abridores que podría llevar al equipo a la mitad de la temporada bastante bien. Y los relevistas ni se digan. Tienes a Chapman, Britton, Loaiziga, Chad Green, Holmes, Leach, Peralta y Joely Rodríguez. De esta forma, pues estaría integrado el roster de 26. Sería un 14-12. Es decir, 14 en pitchers y 12 en jugadores de posición. Y el picheo, señores, el picheo hay que dejarlo como está, a mi manera de ver las cosas. Ahí no hay nada que hacer, a menos que salga una ganga o algo así. Dejarlo como está, salir con ese equipo, esperar la mitad de temporada a ver cómo se desempeña el equipo. Y eso sí, preparados para el 2023 porque van a perder prácticamente los jugadores del final de, del juego. Es decir, los pitchers que forman parte del final del juego. ¿Qué les pareció? Bueno, quería didácticamente explicar realísticamente, con los números en la mano, cuáles son las opciones de los Yankees de Nueva York. Así es que aquí les dejo esto, agradezco pues sus opiniones y si quisiera que se hiciera el enfoque. Hay que tomar en cuenta, señores, los números, hay que tomar en cuenta el plan que tiene de negocios que tendría el equipo durante esos años y cuánto los contratos vencen y los sueldos vencen, qué jugadores están protegidos. Y adicionalmente hay que tomar en cuenta las prioridades, sobre todo analizando aspectos como por ejemplo el porcentaje de envasado, correr en las bases, etcétera, etcétera. Los Yankees es un equipo bastante lento que podría tener un mejor impacto con un par de jugadores que quizás corran un poco más. Así que los espero en un próximo programa y espero que les haya gustado y por supuesto quiero oír sus opiniones. Que tengan todos un feliz día.